Visión País, construyendo ciudadanía, es presentado por Federación de Instituciones de Educación Superior del Paraguay, FIESP, La Paraguaya Inmobiliaria Sociedad Anónima, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio. Bienvenidos a Visión País, buenas noches, agradecemos su preferencia. Hoy queremos hablar de otro de los temas que representará un gran desafío para el nuevo gobierno que va a asumir el próximo 15 de agosto. Queremos hacer un análisis de la pobreza desde la perspectiva de la equidad y los derechos. No se puede hablar de la pobreza sin hacer referencia a la estructura de la sociedad. Y cuando decimos a la estructura de la sociedad, por supuesto, en primer lugar, queremos mencionar lo que hace al tema de los derechos, que en el caso de Paraguay no es un dato menor, porque el Paraguay como república ha adoptado el modelo de Estado social de derecho. El concepto dentro del constitucionalismo del término Estado social de derecho significa que el Estado debe asumir una responsabilidad, o si ustedes quieren, tiene una responsabilidad ineludible con aquellos ciudadanos que se encuentran en situación de vulnerabilidad en relación con los derechos básicos. Los derechos básicos que tienen que ver con la alimentación, con la garantía del acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, a un trabajo digno. Si estas condiciones consideradas básicas o derecho humano fundamental de las personas, el Estado no genera las condiciones para un cumplimiento efectivo, reitero, de esos derechos, obviamente tenemos la situación de pobreza como consecuencia, porque esto no es una cuestión menor tampoco, la pobreza no es una opción, no es una elección, es consecuencia de. Por eso queremos poner en perspectiva hoy, en Visión País, la situación de pobreza en nuestro país, que si bien, y hay que señalar, y les adelanto, que de manera, digamos, sostenida en estos últimos tiempos, se redujo la situación de pobreza. Obviamente hay políticas sociales que se viene implementando, por ello se redujo. Lo que queremos hablar también hoy es que habría que potenciar de esas políticas sociales como para que esa reducción sea más considerable. Nos acompañan hoy en Visión País para colaborar con nosotros en este análisis el licenciado Iván Ojeda, director general del Instituto Nacional de Estadísticas. Muy buenas noches, director, y gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias, doctor. Estimado Francisco, gracias por la invitación. Un gusto también compartir en este valiosísimo espacio para analizar un fenómeno también que tenemos en el Paraguay, que es la pobreza monetaria. También nos acompaña Sara Cebaco, ella es economista. Muy buenas noches, Sara, y gracias por haber aceptado la invitación. Buenas noches a todos. Muy feliz de estar aquí. Los agradecidos somos nosotros. Víctor Raúl Benítez, conocido ya periodista, sobre todo en estos últimos tiempos, en varios medios de comunicación, economista. Muy buenas noches, Víctor, y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Francisco, y mucho honor para mí estar con el colega y con mi profesor de estadística, que acá espero que no me tome examen ahora, público, porque me voy a aplazar. No creo. Espero que no me tome examen. También nos acompaña el doctor José Galeano, él es sociólogo. Muy buenas noches, José, y gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, Francisco, buenas noches a toda la mesa. Es un placer realmente estar esta noche y a ver si de la sociología podemos aportar algunos aspectos. No, sin lugar a dudas, creo que sin una visión sociológica, económica, probablemente nuestra comprensión de la situación de pobreza se va a reducir considerablemente. Y en el caso de Paraguay, veamos algunos datos estadísticos, director. Ustedes pueden visualizar en su pantalla, el 24.7% de la población paraguaya se encuentra en situación de pobreza. Esto podríamos decir rápidamente, 1 de cada 4 ciudadanos paraguayos es pobre. Ahora bien, en términos absolutos, ¿de cuántas personas estamos hablando? 1.817.000 del total de la población paraguaya son pobres.
¿Cómo hay que entender esto? ¿Qué criterios se tienen en cuenta para la medición de la situación de pobreza? Porque hubo un cambio de metodología también en estos últimos años para poder identificar justamente a los que se encuentran en esta situación. Y además una clasificación siempre cuando hablamos de pobreza, ¿no? Porque está también el caso de los pobres y de los pobres extremos. ¿Cuál es el criterio que se tiene en cuenta, reitero, también para esa clasificación? De todo eso hablaremos, pero también de cuáles serían las soluciones alternativas, ¿no?, que tendría que implementar el próximo gobierno para ir reduciendo y ojalá de manera considerable la situación de la pobreza en nuestro país. Brevísima pausa, ya volvemos. Turno tarde. Varias extorsiones que se dan desde la cárcel, tiene como nombre operativo Cascabel, un esquema que operaba desde Tacumbú. 7 son las víctimas y la recaudación de la gavilla oscila entre los 80 a 90 millones de guaraníes. Dante Melgarejo, Natalia Sosa Jovellanos, Elvio Acosta te actualizan con toda la información de la tarde. El tema de la extorsión en la cárcel ya es un escándalo. Sí. A ellos le permiten tener esto, el teléfono celular, tienes wifi, tienes sistema. No Déjense entiendo cómo joder. se permite. Turno tarde, de lunes a viernes a las 15 horas. NPI nos conecta siempre. Decíamos en el bloque anterior que el tema de la pobreza requiere de distintas miradas como para poder comprender. Y en el caso de Paraguay, algunos analistas políticos, económicos, sociales, dicen que no solamente en Paraguay hay que hablar de la situación de pobreza, sino también de la desigualdad, porque justamente la desigualdad representa un mayor escándalo y un problema mucho más complejo que la situación de pobreza. Pero ya demos participación a nuestros invitados. Licenciado Iván Ojeda, en estos últimos tiempos se ha cambiado la metodología para, digamos, hablar de la situación de pobreza en nuestro país. ¿Podrías compartir con la audiencia en qué consistió ese cambio de metodología? Sí, ¿Y por qué se cambió? Sí, con mucho gusto. Las cifras que estábamos viendo en pantalla, para que la gente entienda, se refieren a la pobreza monetaria. La metodología utilizada es la de la línea de pobreza. En términos sencillos, una persona es pobre o no pobre según sus ingresos. Es pobre extremo si no alcanza a cubrir los costos de una canasta básica de alimentos. Y es pobre sencillamente o pobre total si es que no alcanza a cubrir los costos de una canasta básica de consumo. En términos monetarios, una persona es pobre extremo si en el área rural no alcanza a tener 10.500 guaraníes y en el área urbana 11.500. Y en el área rural no llega, perdón, estos son datos del área rural, 10.000 y 10.500, 10.000 pobre extremo, 10.000 guaraníes en zonas rurales y 11.500 en zona urbana. Y si hablamos de pobres totales, estamos hablando en zonas rurales de 19.000 guaraníes y en zonas urbanas de 27.000 guaraníes. Pero una persona puede que tenga los ingresos necesarios para cubrir los costos de una canasta básica de alimentos o de consumo, pero sigue teniendo carencias. Y acá surge una nueva tendencia mundial, de hecho originada por un premio Nobel de Economía, el maestro Amartya Sen, premio de Economía del año 98, que dice él que las vidas humanas sufren muchos tipos de vejaciones, maltratos y humillaciones que tienen que ser analizados más allá de solamente el ingreso económico. Entonces ahí surge con la Universidad de Oxford el índice de pobreza multidimensional, que lo que busca medir es el goce del derecho y no solamente esa capacidad de tener los insumos necesarios para una vida. El Paraguay ha innovado luego de 26 años de medir la pobreza desde una dimensión, que es la dimensión monetaria. Hoy tenemos una mirada holística o multidimensional y tomamos 4 dimensiones. Lo primero que hay que definir acá es por qué una nueva medida.
el objeto de la medida. Es tener una medida complementaria al de la medida de la pobreza monetaria. No estamos sustituyendo, ni no se va a dejar de medir la pobreza monetaria, que sigue siendo muy importante. El segundo objetivo es la fuente de información. ¿Por qué podemos medir el índice de pobreza multidimensional? Porque tenemos la encuesta permanente a hogares que se realiza desde el 2017 de manera continua, o sea, todo el año. Entonces, hicimos una reunión con un comité de pobreza ampliado donde participan implementadores y formuladores de políticas públicas, organismos internacionales y también investigadores independientes del mercado. Y con ellos definimos cuáles iban a ser las dimensiones. Tenemos 4 dimensiones: la dimensión de trabajo y seguridad social, la de vivienda y servicios, la de salud y ambiente y la de educación. Y dentro de cada dimensión, otra vez, variables. Entonces tenemos 4 dimensiones y 15 variables que hoy nos dan una mirada más holística a la situación de pobreza del país. Ahora bien, si consideramos, y vamos a compartir con la audiencia los datos que habíamos preparado, a lo que ya se refirió el director justamente del Instituto Nacional de Estadísticas, director, lo que hace precisamente a esa clasificación de los pobres. Del total de pobres, 912.000 viven en el área urbana, mientras que en el área rural 905.000 viven en estas zonas. Desde el punto de vista de la estructura social, José, ¿por qué debemos considerar zonas urbanas, zonas rurales, cuando hablamos de la situación de pobreza? Y tal cual como hoy está configurada la estructura de la sociedad paraguaya, ¿cuáles son los mayores desafíos que tendría que afrontar el nuevo, digamos, la nueva administración de la República? Sí, efectivamente la mirada territorial siempre es muy interesante y sobre todo analizar por ámbito. En primer lugar porque a nivel mundial la tendencia es que todas las sociedades cada vez son más urbanas que rurales. Es decir, el Paraguay hace 50 años era 7 de cada 10 hogares estaban en el campo, hoy es exactamente a la inversa, 7 de cada 10 hogares están en la ciudad, en lo urbano. Entonces, partiendo de ese punto, por supuesto que es muy importante entender que la pobreza no impacta de la misma manera en ambos ámbitos. Como muy bien decía el director del INE, efectivamente la medición de la pobreza se hace a partir de la línea de pobreza medida a nivel monetario inicialmente, y de hecho la canasta para el campo era menor que la canasta para la ciudad, en el entendimiento que las personas que viven en el campo tienen otras maneras de poder alimentarse o tener bienes que las personas que vivimos en la ciudad efectivamente no la tenemos. Eso como en un primer momento. En un segundo momento es muy importante también entender que en el Paraguay, si bien miramos los números absolutos, parecería ser que si miramos, casi están empatados, ¿verdad? 905.000 personas del campo están en situación de pobreza y 912.000 en la ciudad. Pero si uno mira en proporción, realmente se tiene el dato que 1/5 de la población urbana está en situación de pobreza versus 1/3 de la población rural. Es decir, 1 de cada 5 en la ciudad, 1 de cada 3 en el campo. La pobreza impacta en mayor medida en el campo, a la población campesina. Y si nos ponemos a mirar también en otros aspectos u otras poblaciones, como por ejemplo la niñez, encontramos por ejemplo que casi la mitad de la niñez en el Paraguay hoy está en situación de pobreza. Si miramos con lentes de género, también vemos que la pobreza está mayormente impactada en las mujeres. Y si miramos los pueblos indígenas, vemos que 6 o cada 7 personas pertenecientes a los pueblos indígenas están. Entonces es súper interesante realmente entender que la pobreza no es un fenómeno que se manifiesta de una misma manera, sino que es totalmente distinto de acuerdo a la población o el ámbito que se analiza. Ahora, no podemos hablar y analizar la situación de pobreza, Sara, sin vincular con el modelo económico. ¿Qué transformaciones habría que hacer del modelo económico del Paraguay como para que la reducción justamente de la situación de pobreza sea más considerable? Sí, bueno, muchas respuestas se pueden aportar y es una pregunta fundamental, ¿verdad? En el ámbito político, económico. Como bien yo creo recordaste en un principio,
nuestro país se rige por una constitución, ¿verdad?, que declara y nos declaramos ser, ¿verdad?, un Estado social de derecho. Entonces yo creo que una primera cuestión, obviamente, porque finalmente la economía no cae del cielo, ¿verdad?, y si bien somos un país dependiente, ¿verdad?, en situación de dependencia económica, que podemos alargar sobre este tema después, pero finalmente hay decisiones que se toman y se tienen que tomar en este marco. Entonces yo diría primero, efectivamente, es recuperar la noción de derecho, ver cuáles son los derechos más vulnerados, y yo creo ahí los datos del INE muy actualizados, ¿verdad?, nos permiten saber eso. Vemos que el derecho a la educación está vulnerado, tenemos tasas de escolarización que están bajando en nivel inicial, primer, segundo nivel en los últimos 10 años. Eso también, conjuntamente con el hecho de que los hogares gastan, y los hogares más pobres gastan a veces más de 50% de sus ingresos para que sus niños vayan a la escuela, y también que hay niños que dejan de ir a la escuela para quedarse a trabajar en sus casas. Ese es uno de los derechos, el derecho a la alimentación, y ahí yo voy a insistir un poco, está extremadamente vulnerado. Justamente es lo que demuestra, de hecho, la medición de la pobreza, que finalmente, como bien explicó el señor Ojeda, se define una canasta de alimentos. Bueno, a partir del momento en que no logras tener acceso a esos alimentos con cierta cantidad de dinero, te definen pobre o pobre extremos. Una cuestión es que, por un lado, falta disponibilidad de alimentos a un precio accesible para el conjunto de la población, y mientras sigamos teniendo reglas del juego, o mientras, digamos, los poderes políticos también dejen que estas reglas del juego sean definidas por algunos pocos actores, ¿verdad?, el mercado alimenticio será definido no por la voluntad ni por el objetivo que todo el mundo pueda comer de manera saludable y en cantidades suficientes, sino va a seguir la especulación sobre el precio de los alimentos, según obviamente también el clima, las sequías, etcétera, pero digamos, el alimento tendría que ser garantizado, es así como se expresa el derecho a la alimentación, de hecho, garantizado para toda la población. No tenemos este modelo porque dejamos que algunos sectores definan finalmente cuánto va a ser el precio del tomate, cuánto va a ser el precio de cualquier tipo de alimento, de dónde vamos a comprar, dejamos un impacto enorme al contrabando. Entonces eso no es un derecho asegurado tampoco, menos todavía en cuanto a alimentación escolar, que es finalmente la ley del 2016, ¿verdad?, fue de alimentación escolar, que fue un gran paso realmente, reconocer que para que niños puedan estar bien en la escuela, puedan estar atentos y finalmente garantizar su presencia en la escuela, sea dándole de comer porque no recibían este alimento en su casa por pobreza justamente en el hogar. Finalmente no se cumplen desde el 2016, bueno, ya son 7 años y estamos a 1/3 más o menos de cobertura del país en cuanto a alimentación escolar. Hay esto y hay la calidad. Entonces, finalmente el modelo económico, cuando nosotros somos un país con muchas tierras disponibles, una desigualdad efectivamente tremenda en la tenencia, el uso y el acceso a la tierra, ¿verdad? No producimos en cantidad suficiente alimentos, producimos commodities, producimos mucha soja, pero grano de soja no comemos, ¿verdad? Entonces todo eso exportamos, producimos madera, producimos cada vez más ahora, ¿verdad?, todo lo que es los famosos sistemas agroforestales, etcétera, ¿verdad?, para exportar madera. Producimos carne para la exportación, pero finalmente no producimos alimentos para las mesas ni garantizamos un precio accesible
a la gente. Y finalmente, si no tenemos, eso se combina, perdón, voy a ser un poquito larga, pero es que se tiene que ver las cosas de manera articuladas, ¿verdad? Porque finalmente, si tampoco aseguramos ingresos, ¿verdad?, laborales a las personas que trabajan para que efectivamente puedan comprar alimentos, pues tampoco lo tendremos. Entonces tenemos que ver el sistema de precios de ciertos alimentos de la misma manera que en épocas de pandemia se decide que no se pueda subir 300% el precio del paracetamol o de cualquier otro medicamento de base. También tendría que asegurarse que los precios de ciertos alimentos no puedan estar sometidos a la especulación constante. Quiero volver sobre ese tema en una próxima intervención tuya, Sara. ¿Cómo no? Perdón. ¿Cómo lo ves? No, pero muy interesante digamos, el análisis. ¿Cómo ves, Víctor Raúl, actualmente las políticas públicas que se implementan para la reducción de la pobreza en Paraguay? Bueno, mientras nosotros hablemos de políticas públicas de alivio en términos de protección y de promoción social, y nosotros hablemos veo que es enfoque de equidad y enfoque social, creo que era, ¿no? De derechos. Nosotros vamos a seguir con el primitivismo productivo y el pobrismo, que es la característica de estas políticas públicas, que es el eterno retorno. Esto no va a cambiar mientras nosotros no cambiemos nuestra matriz productiva, que es la que generalmente, o que es la que esencialmente produce riqueza. Si nosotros hablamos solamente desde esa perspectiva y no vamos al más allá, Francisco y audiencia, y es el tema de qué es la pobreza, cómo podemos ayudar a los pobres, vamos a santificarnos todos, decía don Elder, un obispo brasilero. Pero cuando preguntamos por qué hay pobres, vamos a ser todos comunistas, cuidado. Esa dimensión no pusiste en tu agenda, que es la dimensión ética de la pobreza, y la dimensión moral de la pobreza. Y hacia allí, hacia donde tenemos que irnos. ¿Por qué hay pobres? Esa es la gran pregunta, ese es el key issue. ¿Y por qué hay pobres? Y bueno, en el mundo bajó luego la pobreza. En 1850, 1880, el 95% de la población mundial era pobre. En 1985, más o menos el 44% de la población mundial, 1880, 90%, 85-90%. 1985, 44%. Nosotros teníamos 44% en 2004, cuando Nicanor comienza sus políticas con Borda y comienza a bajar la pobreza, baja, excepto en el 2006 y 2016, que la pobreza no baja, sino que sube. Corregime que profesor. Estoy rindiendo bien, ¿verdad? Sí. Mirá ahí tu análisis. Bueno, estudié para venir un ratito. Entonces en el 2006, en el 2016 la pobreza sube. Y la pobreza, en realidad, cuando dice baja la pobreza, se quedan todos en la frontera, ¿no? Es como decir, la pobreza, si es un límite, ¿cómo es que tú le llamas? La brecha. Es un límite que le llaman la línea de la pobreza. La línea de la pobreza es una frontera donde el que es empobrecido, vamos a llamar, porque en la perspectiva ética voy a hablar ahora, sale de la pobreza, pero se queda en la pobreza nomás otra vez. O sea que es como decir, salimos de Ciudad del Este y nos vamos al Brasil, que está más desarrollado, pues nos quedamos todos en Foz de Iguazú nomás. Y cualquier problemita que tenemos, entramos todos otra vez a Ciudad del Este y somos todos pobres otra vez. Ahí nomás nos quedamos. Hay un problema grave que es la cuestión ética, ¿verdad? Nosotros tenemos que pensar seriamente en cambiar la matriz productiva primitivista que solo extrae riqueza. Ahora estoy hablando ya de por qué hay pobres. A cada era histórica, el Paraguay, por ejemplo, en el 2004 tenía 44% de pobres, cuando que el mundo en 1984 tenía 44% de pobres. Quiere decir que venimos 20 años atrasados luego ya en el mundo. Cuando que el mundo tenía 44 en el 1984, nosotros recién en el 2004 teníamos 44% de pobres. Eso es la matriz productiva primitivista que solo extrae riqueza de la tierra y no de la inteligencia humana, que es de donde hoy la economía del conocimiento saca riqueza. Nosotros todavía no entramos en la reforma agraria de Alexander Hamilton en los Estados Unidos en 1800, no entramos en la industrialización de Henry Ford de 1930 más o menos, y lógico que vamos a ser pobres, porque estamos ya en la era del conocimiento. Un mitaí que hace games,
saca más plata que Hollywood. Los que hacen games facturan más que Hollywood, para que tengan una idea. Y nosotros seguimos viendo, va a llover, no va a llover, a ver, sale el sol, no sale el sol, no. Nosotros vamos a seguir siendo pobres. ¿Y qué hacen las políticas públicas? Y bueno, como somos una usina de pobreza, entonces nosotros lo que hacemos es políticas de pobrismo. ¿Te copones? Y adultos mayores. Y así no vamos, si nosotros no cambiamos rupturísticamente, y vos estás en el área de la educación, doctor Francisco, en manos tuyas está sacarnos de la pobreza y no en manos mías, que soy economista. Te estoy pasando la pelota, después podemos seguir hablando. Cómo no, por supuesto, tenemos que ir a una brevísima pausa porque debemos cumplir con nuestros anunciantes y nuestros invitados ponen en perspectiva varias cuestiones. Lo que pasa es que no se puede abordar el tema de la equidad sin principios éticos, simplemente por eso ya no pusimos el concepto de ética en el título justamente del análisis del día de hoy. Brevísima pausa. En NPI te presentamos el resumen del día en La Jornada. La policía detuvo a 24 hinchas del Club Atlético Nacional de Medellín. Dante Melgarejo y Gabriela Sosa te conectan con entrevistas y opiniones, con análisis en profundidad. El objetivo era asaltar a un cambista, pero como este se zafa de los maleantes, finalmente los delincuentes terminan robando a una mujer. 1.500.000 guaraníes fue el botín que terminaron llevándose unos asaltantes. La Jornada, lunes a viernes, 19 horas. NPI nos conecta siempre. Si la situación de pobreza ya debe generar preocupación, imagínense ustedes hablar de la pobreza extrema. Y quiero compartir con ustedes los siguientes datos, director, para que la audiencia pueda visualizar en su pantalla. El 5.6% de la población paraguaya se encuentra en situación de pobreza extrema. Veamos esto en términos absolutos. En Paraguay tenemos 414.000 pobres extremos y como nos decía José, es importante esta división de área urbana y rural. En el área urbana viven 141.000 pobres extremos, mientras que en el área rural viven 273.000 pobres extremos. Ahora, licenciado Iván Ojeda, cuando hablamos de la pobreza extrema y en estos últimos tiempos los analistas critican mucho que no se pudo reducir el tema de la pobreza extrema en términos de la expectativa que se tiene desde la ciudadanía, porque son los que otra vez en peores condiciones están, hablando mal y pronto, dentro de la situación de pobreza. Si tuviéramos que comparar los datos estadísticos, ¿cómo estamos en estos últimos 10 años en términos de reducción de la pobreza extrema? Sí, si tomásemos los 10 años atrás, estaríamos en el año 2012. Estábamos en un nivel del 7.4% de pobres extremos, personas que no alcanzan a cubrir los costos de una canasta básica de alimentos. Y fuimos a una reducción, hoy estamos en 5,6%, pero en pandemia estábamos en 3,9% de pobres extremos y se logró contener porque habían planes de contingencia como Putibó, Yangarecó y otros planes, ¿verdad? Pero el año pasado fue un año muy complejo porque tuvimos la peor sequía en la historia del Paraguay. O sea, o por lo menos los últimos 25 años. Yo me refiero a un paper que hizo el PNUD que decía que era la peor sequía en la historia del Paraguay. Y esa sequía tuvo su mayor impacto obviamente en el campo. Y también, como ya decía José, la pobreza extrema tiene rostro de habitantes rurales y también de mujeres y de niños, ¿verdad? Entonces, lo que pasa en el campo también es muy importante para mejorar la pobreza extrema o para México. En síntesis, hemos mejorado, seguimos mejorando con los vaivenes, pero muchas veces depende mucho de lo que pase en la zona rural y depende mucho de lo que pase con el agricultor también para mejorar. Y termino con esto, los planes sociales que ha implementado, porque esto medimos también, ¿qué pasaría si sacásemos Tecoporá?
¿qué pasaría si sacásemos adultos mayores? Hicimos el ejercicio y la pobreza se dispara en 3 puntos porcentuales. ¿La pobreza extrema? La pobreza extrema, sí, se dispara. Entonces, son planes de contención. Bueno, creo que este dato que está compartiendo justamente el director del Instituto Nacional de Estadísticas no es un dato menor, sobre todo para la clase política, porque a mí me genera taquicardia cuando escucho a los decisores a algunos decisores políticos precisamente dejar sin efecto algunas políticas sociales, las consecuencias que podría tener, digamos, si no se implementaran estas políticas sociales. José, no sé de dónde proviene este tema de que cuando se va a hacer el análisis de la pobreza en algunos sectores, solamente se considera el criterio económico y se plantea generar más fuentes de empleo para solucionar la pobreza. En un país como el nuestro, donde los que pasaron por el sistema educativo, ojo, estudios estudios que se han hecho con criterio científico, demuestran que los que pasaron por el sistema educativo, el 60% son analfabetos funcionales. Vale decir, habría que ver qué tipo de empleos se genera para esa gente que se escolarizó, ¿verdad? Que pudo haber pasado 6 o 9 años de la educación fundamental. ¿Qué tipo de empleos se podría generar? Primera cuestión. Y la segunda, ¿por qué no es suficiente simplemente generar fuentes de empleo para solucionar la pobreza? Súper interesante la pregunta, de hecho es algo que estaba pensando en compartir con la mesa y con la audiencia, porque efectivamente es para celebrar lo que el director del INE nos enseñaba y nos decía al inicio, acerca de cómo se pasó de una medición netamente económica, o sea, es decir, cuántos ingresos tiene esta vivienda, a decir, vamos a mirar también el componente de salud, vamos a mirar el componente de educación, vamos a mirar el componente de la vivienda, además del componente de laboral. Esto lo señalo porque, de hecho, hay una crítica que se hace desde un sector de la sociología que incluso la medición de la pobreza multidimensional sigue siendo con un enfoque económico. Si uno lo mirase de la manera de que efectivamente yo voy a tener una mejor vivienda, un mejor colegio o escuela para mis hijos, mi hija, voy a tener un seguro médico probablemente, no sé si ya dije, mi vivienda va a ser de mejor característica y mi empleo, por tanto, va a ser mejor o peor de acuerdo a la situación. Entonces, la medición de la pobreza multidimensional sigue teniendo limitaciones por estar solamente enfocado en una cuestión monetaria. Es decir, la medición de la pobreza multidimensional en muchos de los países hasta hoy día están muy centrados a cuántos ingresos se tiene. Entonces, la propuesta un poco que se hace es, y de hecho se toma prestado de un concepto de Pierre Bourdieu, que Pierre Bourdieu analiza que las personas tenemos distintos tipos de capitales. Capital económico, de Karl Marx a esta parte que sigue siendo un referente, se tiene como muy claro de que el capital es algo que te da mayor o menores libertades, ¿verdad? En palabras también de Amartya Sen, de estar en situación de pobreza es igual a no ser libre, pero también existen otros tipos de capitales que son tan importantes o igual de importantes que el capital económico. El capital social particularmente es uno de los que más a mí me apasiona, es decir, si la equivalencia sería cuánto dinero yo tengo en mi bolsillo, cuánto capital de amistades, recursos humanos, fraternales, familiar, cuántas redes sociales yo tengo en mi haber, es súper importante. Entonces la crítica mirando desde los enfoques de los tipos de capital, es sumamente interesante también meter en la ecuación de la medición de la pobreza cuestiones subjetivas. Muy bien. Ahí ya estamos pasando tal vez al enfoque de pasar de la pobreza, que tiene una visión eminentemente monetaria, a pasar a una medición que contemple aspectos políticos, que contemple aspectos culturales, que contemple aspectos sociales, que contemple además aspectos económicos, que es un poco el enfoque más de la exclusión social, que es un concepto que de hecho también se desarrolla en ciertas sociedades como algo de una mirada un poco más múltiple. Quería aprovechar para decir eso y en segundo lugar, lo decía también Víctor Raúl en el bloque anterior,
que hay que analizar por qué existe la pobreza. ¿Qué es lo que causa la pobreza? ¿Por qué existe la pobreza en nuestras sociedades? ¿Por qué existe la pobreza en Paraguay? Esa es nuestra hipótesis causal. Es decir, cuando tenemos la respuesta de por qué existe la pobreza, tenemos que tener bien presente que lo más probable no sea solamente por cuestión económica. No es la pobreza que nos permite saber que una persona está en una situación de desventaja en comparación a las otras, que es muy importante, pero en realidad lo que dispara la pobreza en una vivienda puede ser muy distinta a la otra. Como bien vos decías, Francisco, de hecho, la pobreza en el Paraguay, en muchas familias, pueden estar muy relacionadas al nivel educativo que tienen los padres o que tienen la familia. En otros puede ser porque viven en un territorio totalmente alejado, sin tener acceso al transporte o porque no tienen un camino para sacar su alimento. Estoy inventando. En la otra puede ser porque no tienen un empleo. Pero entonces, si las hipótesis causales, si las causas de la pobreza son distintas, no es igual a decir que el empleo es el solucionador del componente educativo, del componente de transporte, del componente laboral. Entonces, y además de que hay estudios que demuestran que lo que saca en realidad a la pobreza de las personas es la capacidad de ahorro. Claro. Entonces, si yo tengo un empleo, en realidad no me garantiza nada si es que yo no estoy pudiendo ahorrar y lo que estoy haciendo es simplemente cubrir los múltiples frentes que tengo. ¿Es bueno si existe mayor empleo? Por supuesto, pero también hay que mirar los tipos de empleo, ¿verdad? ¿Qué tipo de empleo necesita el país? ¿Cuál es el capital cultural que tenemos en nuestro país como para hacer frente a esos tipos de empleo? Porque, de nuevo, decir que vamos a crear puestos de empleo y vamos a pagar el sueldo mínimo, con eso estamos tal vez llegando al alivio. No estamos sacando otra vez de la pobreza. Ahora, Víctor Raúl, hablaste en tu última intervención y cerraste con el concepto de que estamos en la era del conocimiento. En Paraguay hay más de 450.000 niños, niñas y adolescentes fuera del sistema educativo. Un dato que no es menor para una población estimativa seguramente a los 8 millones de habitantes, poco más, poco menos, ¿no? Por otro lado, tenemos un alto porcentaje de analfabetismo absoluto, ¿verdad? Más del 5% según los últimos datos de lo que disponemos. Y uno se pregunta, en este contexto, desde el punto de vista económico, ¿qué tipo, y vuelvo casi sobre la misma pregunta que le hice a José, sí, ¿no? Hablar simplemente de generación de empleos para tratar un problema como el de la pobreza, que es multicausal, ¿cómo debo analizar ese tipo de propuestas cuando proviene de la clase política decisora? Claro. En primer lugar, quiero repetir lo que dije, y también José lo dijo. John Rawls dice que quién es tu papá y dónde naces son arbitrariedades morales. Eso quiere decir que detrás del velo de la ignorancia, dice él, nadie elige ser pobre. Yo hubiera querido nacer en el Mar del Norte, donde vive hoy mi hermano. Siempre suelo decir, con él nacimos al lado de él, Cañabé, Carabegua. Zona pobre hasta hoy. Pero salimos de la pobreza, todos en mi familia, gracias a la educación. Un salto enorme, ¿verdad? Fue la educación, fundamental. Y yo lo que veo es que no hay una solución económica, las soluciones son políticas. Es más, en cualquier teoría económica hay juicios de valor políticos. No podemos decir, allá está la política y allá está la economía. No, pues. En realidad, hay políticas de alivio y de reducción de pobreza. Una cosa es el alivio. Inalapril y unidad de salud familiar, eso es alivio de pobreza. Salario mínimo, alivio y no más todavía. Reducción de pobreza son cambios, por eso digo, estructurales inclusive en la moral productiva del paraguayo. Nosotros tenemos que ir a la causa raíz. Si hacemos un Ishikawa, te vas a ver todas las causas raíces, y si sabes cuáles son las causas raíces, ya sabes cuáles son las soluciones raíces. Y no hay soluciones que no contengan un juicio de valor político. Y las élites paraguayas quieren ser pobres, inclusive ellas mismas.
Acá no hay sociedades anónimas, acá no hay mercado de capital, acá no hay capital social, que son redes de confianza, confiabilidad y asociativismo que harían que las empresas crezcan más. Acá no queremos respetar las leyes que nos llevaría al investment grade, al grado de inversión, que atraería a capitales, que nos haría a todos ricos, inclusive al rico en primer lugar le haría rico, porque las empresas valdrían más por aquello de que la tasa de descuento de cualquier flujo de caja futuro va a ser menor, ergo el valor presente neto de cualquier activo precificado va a ser mayor. Y estoy hablando para los ricos, no estoy ni siquiera hablando para los pobres, estoy hablando para los ricos. Y la clase política paraguaya también no quiere. Y hay un matrimonio incestuoso, como dice Milda Rivarola, entre las élites económicas y las élites políticas para mantener este estado de cosas, y este sistema ya no da más. Por eso está Payo con 692.000 votos con un celular. Payo hizo con un celular 692.000 votos. La mitad del poderoso Partido Colorado de Bernardino Caballero hizo un tipo haciendo payasada con un celular. Dios mío, yo no sé si las élites económicas no se dan cuenta de que estamos en un problema, Houston. Despiértense, pues, muchachos. ¿Por qué el rey está desnudo? Alguien tiene que decirle a la élite económica y a la élite política, ¿por qué el rey está desnudo? O vamos nomás a tener presidentes en el modelo, ¿cómo se dice? Líder de, ¿cómo se llama eso que hacen la hinchada? Barra brava. Nosotros tenemos presidentes, líderes de barra brava, que solo gobiernan para su hinchada, y estamos mal. Ese es mi análisis. En esta perspectiva, antes de ir a la pausa, quiero formular la pregunta para Sara. Y estoy recordando el libro del economista argentino Bernardo Klichberg, que estuvo asesorando precisamente algunas políticas sociales en Paraguay. Uno de sus libros se titula Hacia una economía con rostro humano. Y en esa línea, por supuesto, hubo un debate muy interesante en América Latina hacia la década del 2010, de la necesidad de la formación en la economía política y no la economía tecnocrática. Precisamente por esto que estamos diciendo que la solución a la situación de pobreza fundamentalmente pasa por una decisión política y no solo económica. En esa línea, a la vuelta de la pausa, vamos a escuchar el análisis de Sara. NPI ahora. Cuando nuestro compañero Santiago Ramírez fue para retirar un estudio, los resultados de un estudio que se había hecho en el hospital Ingavi del IPS, el guardia le dice que no puede ingresar porque tenía la remera de Telefuturo. Así de ilógico. Carolina Arévalo, Fito Cabral y Juan Carlos Vareiro te mantienen al pendiente minuto a minuto. Tenemos que seguir observando a nuestros estudiantes. Un menor de 15 años fue a la institución educativa con una pistola de aire comprimido en la mochila. NPI ahora. Lunes a viernes a las 9. NPI nos conecta siempre. Decíamos en el bloque anterior, formulando la pregunta para Sara Cebaco, economista, que en estos últimos tiempos hay una visión muy tecnocrática de la economía, como si la economía no estuviera vinculada con la, digamos, con la política. Sin embargo, bueno, en este análisis se plantean que las soluciones en relación con la situación de pobreza pasa primeramente por una decisión política. ¿Cuáles son los riesgos de tener una visión muy tecnocrática de la economía cuando de por medio queremos analizar, por ejemplo, la pobreza, Sara? Sí, bueno, este es un debate actual y también un viejo debate, ¿verdad? Porque justamente recordando lo que decían anteriormente, ¿verdad? La economía no es producto, ¿verdad? Un sistema económico a partir del momento en que el capitalismo, por ejemplo, se define como sistema económico, obedece a un sistema ideológico de ideas, ¿verdad? De adhesión a ideas, en la cual está la democracia liberal, ¿verdad? El régimen que más o menos estamos tratando de vivir acá en Paraguay con nuestro Estado social de derecho. Entonces, digamos, empezar a decir, no, el mercado va a solucionar la pobreza,
Esto es una falsedad, digamos, introducida por personas que en realidad se ocupan del mercado, ¿verdad? No quieren estar, digamos, consideran que, hay pobres, bueno, pero ellos no consumen, entonces no van a comprar mi producto y yo les aparto del tema, ¿verdad? Y considero que la economía es comprar y vender y ella es una visión absolutamente reductora, ¿verdad? De la economía. En todo caso, es la visión de un jefe de empresa, pero no de un economista, ni tampoco obviamente de un responsable político. Cuando tenemos responsables políticos que dicen, y ahí yo quisiera mencionar dos mitos, ¿verdad?, que colaboran mucho con no luchar contra la pobreza de manera seria, ¿verdad? Uno es decir, si trabajas vas a salir de la pobreza, ¿verdad? Que es ese tema que vos preguntabas hace rato, ¿verdad? Nosotros, y como bien sabe también, y nos puede dar más detalle el director del INE, los ingresos, desde en los últimos años, los ingresos promedio, ¿verdad?, de la población no aumentaron, ¿verdad? Por más que suba el salario mínimo, incluso el poder adquisitivo fue bajando, ¿verdad? Fue bajando nuestro poder adquisitivo y en realidad solamente se alzó un chiquitito, ¿verdad?, los ingresos del 20% de los más pobres. Finalmente aumentó un poquitito su ingreso, ¿verdad? Esos son estudios que están a disposición, ¿verdad? Entonces, y además el ingreso promedio está más o menos, a veces un poquitito más, a veces un poquitito menos, a nivel del salario mínimo, ¿verdad? Entonces, y este salario mínimo, ¿verdad?, que la propia gente del BCP, ¿verdad?, que hace absolutamente todo el cálculo sobre eso, dice, no, vivir con el salario mínimo, ¿verdad?, una mujer con 2 hijos en Asunción con el salario mínimo va a estar en situación de pobreza, porque no te da el salario mínimo. Entonces, los ingresos laborales, además, asumiendo que 64% del sector de las personas que trabajan están en situación informal, es decir, sin seguro social, sin jubilación, a veces sin contrato, sin salario mínimo que se repite. Tenemos un ingreso laboral promedio en el campo que es menor, creo, a 1 millón de guaraníes mensual, ¿verdad? Entonces, obviamente, trabajar no te da para salir de la pobreza en estas condiciones. Y ahí, obviamente, que sin hablar incluso del trabajo no remunerado, ¿verdad?, que ocupa muchas mujeres otra vez. Pero finalmente, entonces, la acción del Estado en cualquier tipo de democracia, ¿verdad?, es efectivamente intervenir. Para esto fue pensado el Estado de Derecho. Y de la misma manera, por eso vuelvo al tema un poquitito nomás de los alimentos. Cuando vos tenés una desigualdad tremenda, histórica en la tenencia de la tierra, ¿verdad?, y vamos a hablar, bueno, Paraguay es un país claramente que asienta su PIB, ¿verdad?, sobre el sector del agronegocio, no sobre el sector de lo campesino, que sí producen alimentos para nuestras mesas, que producen mandioca, que producen maíz, que producen tomate, etc. Esta desigualdad no es que existe desde ahora, ¿verdad? Entonces la pobreza también viene de una matriz histórica, ¿verdad?, donde tenemos familias, sectores que dominan la riqueza, ¿verdad?, que son propietarios de la tierra, ¿verdad?, que se niegan hasta ahora a que haya una presión fiscal más de 10%. Entonces el rol del Estado social de derecho, que tiene un rol redistribuidor, ¿verdad? Y ellos se pasan hablando de sí, va a haber efecto de derrame. Todos los estudios mostraron, incluso con 5% de crecimiento del PIB, el efecto de derrame mínimo. Y sumando a esto de que esos mismos ricos evaden, ¿verdad?, 50% del impuesto a la renta, más de 20% del IVA, ¿verdad?, y más, acá el último informe, perdida por negocio offshore anualmente, más de $1.000 millones, ¿verdad?, de lo rico escondido en las Islas Caimán o donde sea, ¿verdad?
Entonces tenemos una pérdida y tenemos ahí una decisión política que se debe tomar y que no tiene que ver con a ver si este pobre puede trabajar un poco más. No, los pobres trabajan. Dales, en este caso, ¿verdad?, valor a su trabajo. El campesino no es solamente un pobre que no sabe trabajar, no, produce alimento, dale valor a su trabajo, es un trabajo. Y los ricos, obviamente, en algún momento, o si no tenemos esas crisis, y pueden ser crisis también violentas incluso, ¿verdad?, pues los súper ricos, que incluso es muy difícil saber finalmente bien quiénes son, porque tenemos cada beneficiario de Tecopora en internet, ¿verdad?, con su número de cédula, eso sí, ¿verdad?, sabemos encontrarlo. Los ricos todavía no sabemos, pegaría demasiado que el INE no pueda decir dónde están los ricos, en qué sector, etcétera, ¿verdad? Pero ellos van a tener que aportar en algún momento tiene que haber un poquitito más de justicia tributaria, 10% menos 9,8% de presión fiscal es absolutamente insuficiente para un Estado social de derecho. Eso está comprobado a nivel mundial de manera teórica, de manera práctica, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí está la pelota dentro de quienes votan las leyes y cuando hablan de reforma tributaria, que sea efectivamente una reforma y no un cambio de nombre de un impuesto. No cabe la menor duda. En 2 minutos, director, si bien se redujo la pobreza en Paraguay en estos últimos tiempos, en relación con el tema de la desigualdad, ¿qué se tendría que combinar para reducir la pobreza, pero también reducir la desigualdad? Porque algunos dicen que en realidad se redujo la pobreza, pero la desigualdad se mantuvo en términos de datos estadísticos. ¿Cómo estamos en relación con el tema de la desigualdad en Paraguay? Bueno, nosotros medimos la desigualdad de ingresos, por ejemplo, que es el índice de Gini, que dice que cuando el índice de Gini es 0, todos tienen el mismo ingreso, y cuando estamos en 1, digamos que una sola persona concentra todos los ingresos. Y vimos cierta mejoría del índice de Gini. Esto vino bajando hasta el año 2020 y hasta el año 2021, y en el 2022 tuvimos un pequeño incremento otra vez de desigualdad. Se ha avanzado mucho en la reducción de las brechas de las desigualdades, y como el programa trata un poco sobre el tema de equidad, no quiero dejar de mencionar las brechas entre hombres y mujeres en nuestra sociedad. Nosotros tenemos actualmente niveles de ingresos, ya decía la señora Sara, estamos en torno a 2.700.000, el ingreso promedio de un paraguayo es de 2.700.000, pero los hombres están en torno a 3 millones y las mujeres están en torno a 2.300.000. Existen muchas brechas. Cuando hablamos de cantidad de estudio que tiene una persona promedio en el Paraguay, estamos hablando de 10 años promedio de estudio. Y esto avanza un año cada decenio. Ahora con el nuevo censo vamos a ver si es que cómo estamos con las brechas. Hicimos una encuesta sobre situación de la mujer en el Paraguay. Y una mujer ha sufrido, el 78,5% de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia durante su vida. Entonces, queda mucho por hacer, pero desde la mirada de las estadísticas, yo apelo por mayor inversión en mejorar cada vez más nuestro sistema de información, nuestro sistema estadístico, porque para que una política pública sea eficiente, tiene que estar focalizada y tenemos que saber dónde apuntar para que también el presupuesto público sea más eficiente, que muchas veces reclama la sociedad. Sin lugar a dudas. José, una reflexión final en 1 minuto. Sí, bueno. Afortunadamente los estudios sociales en el Paraguay son cada vez mayores y contamos con mucha información. Yo no quería dejar de mencionar que realmente pensar en clave de territorios en relación a la pobreza también es muy importante. Y en ese sentido, un aporte que me gustaría dar a la mesa es el hecho de que se tiene que mirar con mucha atención
cómo es el estilo de vida, cómo vive, cuáles son las consecuencias de vivir en territorios totalmente excluidos como son, por ejemplo, los bañados, lo que son los asentamientos. Si uno se pone a analizar, en el Paraguay no se tiene cuantificado cuántos asentamientos informales existen, y ese ya es un indicador de por sí interesante de ser trabajado, creo, a nivel institucional, pero las estimaciones son que existen aproximadamente 2.000 asentamientos en el país, con mayor, se centran sobre todo en el departamento central y en los departamentos más ruralizados. Entonces, 2.000 asentamientos multiplicado por 100 viviendas aproximadamente nos da que casi 1 millón de personas viven en asentamientos informales. Allí es donde hay que pensar entonces en clave también comunitarias, no solamente en dar un empleo, no solamente en dar tecoporá, sino que hay que ver qué es lo que necesitan. Tal vez se necesita una plaza, se necesita camino, se necesita un teatro. Entonces es muy importante tener presente que lo que va a sacar de la situación de exclusión, va a sacar de la pobreza, no necesariamente es una misma receta, sino que hay que mirar y saber qué es lo que necesitan realmente los territorios para salir de esta situación que se encuentran hoy. Ya, muchísimas gracias. Muchas gracias, director, por colaborar con nosotros en este análisis. Un placer, a las órdenes siempre. Gracias, Francisco, por la invitación. Ya, muchas gracias, Sara, muy amable. Gracias. Muchas gracias, José. Gracias. Brevísima pausa, a la vuelta presentamos nuestra conclusión. En NPI tenés información extra a lo grande. El tema Cardoso, decía, no hay ninguna oferta oficial. Así es, no hay ninguna oferta oficial por Lo Fernando que se Cardoso. mencionaba días anteriores, que supuestamente había una oferta. El comandante Arturo Rubín y su equipo de comentaristas te conectan con toda la información del fútbol. ¿Comebol te retiene cuánto? ¿De qué te retiene? Cerca de un porcentaje importante. ¿Eso que te retiene es pago por Deli González? Y una vez y parte de eso, y después un banco también. El extra de Fútbol a lo Grande, lunes a viernes a las 18 horas. Conéctate con nosotros a través de todas las plataformas. NPI nos conecta siempre. Hemos analizado la pobreza en Paraguay desde una perspectiva de la equidad y de los derechos. ¿Qué nos dejaron nuestros invitados? El director general del Instituto Nacional de Estadística, el licenciado Iván Ojeda, nos decía que el criterio que se tiene en cuenta para poder medir la pobreza por mucho tiempo fue el ingreso económico de las personas, con lo que básicamente se evalúa la capacidad adquisitiva para acceder a las canastas básicas de alimentos. Sin embargo, en estos últimos tiempos se cambió de metodología y se adoptó lo que se denomina la metodología multidimensional, que básicamente considera, digamos, a la persona como sujeto de derecho y no solamente se mira a la persona desde el punto de vista del ingreso económico que tiene. Otra idea que nos dejó el director general del Instituto Nacional de Estadísticas es que hubo una mejoría en el índice de desigualdad en nuestro país, pero aún persiste la brecha entre varones y mujeres. Los varones, por ejemplo, ganan en promedio 3 millones de guaraníes y las mujeres 2. En tanto que nuestro invitado, José Galeano, sociólogo, nos dijo que 7 de cada 10 hogares en Paraguay están en la ciudad. Por eso es importante este criterio cuando hablamos de la pobreza, zonas urbanas y zonas rurales. Por otro lado, nos decía también que se critica mucho el criterio de la metodología, la multidimensionalidad, para poder medir la pobreza. Hay que contemplar otros aspectos como los políticos, económicos, sociales y culturales para determinar la situación de pobreza de las personas. Y por otro lado nos decía también José Galeano que los estudios sociales aportan informaciones relevantes para la política pública para atender la situación de pobreza. En tanto que Sara nos dijo, la economista que nos acompañó hoy, recuperar la noción de derechos para afrontar la pobreza en Paraguay. El control de los precios de alimentos es una responsabilidad ineludible del Estado y nos dijo que es una falacia que el mercado solucione la pobreza. Finalmente, nuestro último invitado, Víctor Raúl Benítez, nos dijo que hay que cambiar la matriz productiva que produce la riqueza en Paraguay para solucionar los problemas. Las políticas sociales que existen denominó políticas de pobritis y finalmente dijo que la solución a la pobreza no pasa por la dimensión económica, sino por la clase política. Agradecemos su preferencia, que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País, construyendo ciudadanía, fue presentado por Federación de Instituciones de Educación Superior del Paraguay, FIESP,
La Paraguaya Inmobiliaria Sociedad Anónima. Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio.